en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora delante de ti estamos. Hemos adorado, exaltado tu nombre, Señor. Dios Rey Padre Celestial, hemos agradecido también, bendito Señor, has guardado y has cuidado de cada uno de nosotros, bendito Dios. Señor, ahora, bendito Rey Padre, nos disponemos a recibir tu palabra, bendito Señor. Esta palabra, bendito Rey Padre Celestial, que creemos, bendito Dios, es como ese bálsamo, bendito Rey, es agua refrescante, Señor, a nuestras vidas, bendito Rey. Que en esta hora, bendito Señor, nos preparemos, prepara nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor, y de esta manera, bendito Rey Padre, seamos fortalecidos, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, bendito Rey Padre Celestial. Gracias pues te damos, bendito Señor. Lleva nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor, y ahí donde estamos, Señor, en nuestros hogares, bendito Rey, podamos tener sosiego y tranquilidad para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Y amén. Y hoy, mis hermanos, vamos a estar compartiendo bajo el tema Bástate en mi gracia. Y mire que esto definitivamente, más que una palabra nueva, será un recordatorio de algo de lo que nosotros, de parte de Dios, tenemos, porque lo tenemos. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que se le presenta una situación, en el momento usted se angustia por la situación, pero después recuerda que usted tenía aquel jarabito para la tos, recuerda que tenía aquella herramienta para poder llevar a cabo aquella situación, aquel líquido para esto o para cualquier cosa. Hay aquel recordatorio que le dice, ay, yo tengo esto. Creo que hoy es importante, mis hermanos, nosotros recordar que la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Amén. Y esto es lo que de alguna manera hemos de estar compartiendo hoy. Y allá en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Amén. Gracias. Versículo 9. Nos dice hoy el Señor a nosotros. 12. Amén. Segunda de Corintios 12, 9. Y le recuerdo, por favor, o que le baje el volumen a su teléfono o ponga su micrófono de la aplicación en mute, por favor, para evitar de esta manera que nos escuchemos todos a la misma vez. Y eso genera como un feedback cuando estamos en la iglesia y los micrófonos hacen ese feedback. Y si en su casa hay más de un teléfono conectado a la aplicación, es más importante aún que lo haga entonces. Por favor, y si hoy no lo puede hacer, está bien. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Amén. Amén. Muy bien. Segunda de Corintios 12, versículo 9, dice la palabra del Señor. Me ha dicho, bástate mi gracia. Si hay algo que el Señor nos ha dicho, nos dice y nos dirá, mis hermanos, es que nos basemos en su gracia. Su gracia es suficiente para todo y en toda situación en la cual nosotros podamos estar viviendo. Al leer este versículo completo, nos damos cuenta que dice la palabra, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Cuando hablamos de gracia, mis hermanos, nosotros a veces en cuestión de lo que es gracia tenemos varios conceptos en relación a lo que la gracia es, pero realmente la gracia, cuando nosotros vemos allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, si usted me acompaña, vemos las formas y maneras en las cuales se manifiesta la gracia. Efesios capítulo 2. Podemos ver la expresión de la gracia que tiene que ver con el favor, con el poder y con la justicia de Dios. Hablar de gracia no es solamente hablar de un baño de frescura o de una gracia a un rostro que sea agradable. Hablar de gracia tiene que ver con algo que va más allá. Y decía ahora que hablar de gracia tiene que ver con el favor, el poder y la justicia de Dios. Efesios 2 nos muestra esto claramente desde el versículo 1 en adelante, muy conocido por nosotros. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice la palabra, lo mismo, los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo y declaramos, por gracia, sois salvos. Y el 6 dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Realmente la expresión de la gracia nosotros la podemos ver a través de estos versículos. Y vemos que la gracia se manifiesta en favor, un favor inmerecido. Nosotros, dice el versículo 1, antes estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados, pero el favor inmerecido se manifiesta a través de Cristo y ahora nosotros tenemos vida en abundancia a través de Cristo. Y esto es hablar de gracia, es hablar del favor de Dios. También hablamos que hablar de gracia es hablar del poder de Dios. Y cuando nosotros leemos los versículos 2 y el versículo 2 y 3, nos damos cuenta que antes nosotros estábamos bajo las garras, estábamos bajo el dominio de lo que es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra, éramos hijos de desobediencia. El poder de Dios se manifestó en Cristo para entonces darnos libertad de ese poder que nos tenía a nosotros atados. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que la gracia tiene que ver con el favor a través de Cristo que nos dio vida, con el poder a través de Cristo que nos dio libertad de aquella cadena en la cual nosotros estábamos antes, que vivíamos en aquellos delitos y pecados, y también nos damos cuenta que es la justicia de Dios a través de Cristo, porque a través de esa justicia nosotros ahora hemos sido justificados. Entonces, hablar de gracia es hablar de favor, hablar de poder y es hablar de la justicia de Dios. Y mire que no es cosa pequeña. No es algo pequeño. Por eso cuando el apóstol Pablo menciona que él pedía que le quitaran aquel aguijón, escuchó sencillamente que le dijeron, bástate mi gracia. Porque, mis hermanos, en la gracia de Dios nosotros encontramos el favor de Dios, el poder de Dios y la justicia de Dios, que es suficiente para que nosotros podamos vivir y estar y pasar cualquier situación como la que hoy en día estamos viviendo. Hay algunos ejemplos que se manifiestan también en cuestión de lo que es la gracia en la palabra del Señor. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos,
en el capítulo 4, versículo 33. Hechos 4, 33. No vas a hacer nada, mi amor. Ya sabes lo que vas a hacer. Solo entrar y preguntar. Trate de no estar hablando entre usted y su hermano allí, porque lo escuchamos todos. Confianza. Ahora, si quiere hablar, póngale mute. Pero haga de cuenta que estamos en la iglesia y en la iglesia no se habla. Amén. Hechos 4:33. Dice la palabra del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio, dice, de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Esa gracia, mis hermanos, que es la que estaba sobre los apóstoles, que es la que está sobre nosotros ahora, hacía que aquellos apóstoles pudieran testificar, pudieran predicar la palabra del Señor. Pero recuerde que hablar de gracia es hablar de favor, poder y justicia. Y dice la palabra del Señor que cuando aquellos apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección de Jesús, abundante era la gracia sobre ellos. Y el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún que necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Dice la palabra del Señor en relación a lo que leemos ahora, que la gracia, mis hermanos, hace que testifiquemos con poder al Cristo de la gloria en el cual nosotros hemos creído, pero también hace esa gracia que no haya entre nosotros necesidad. La gracia, mis hermanos, que abarca todo lo que estamos hablando, es suficiente para cualquier tiempo. Y hoy creo que esta palabra nos queda, como dice el dicho, como anillo al dedo. Si en algo tenemos que basar, mis hermanos, nuestra vida en todo tiempo, máximo ahora, es en la gracia del Señor. Ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 8. Leemos. Y dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mis hermanos, la gracia sobre nuestras vidas nos permite a nosotros poder hacer grandes señales entre el pueblo. Mire que hoy que estamos pasando este tipo de situaciones, qué importante es la señal que usted le está dando a su hermano, qué importante es la señal que usted le está dando a su esposo, a su esposa, a su familia. ¿Qué señal es la que estamos dando? Dice la palabra que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Por eso vuelvo y repito, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Mire que hoy en día aún pudiéramos nosotros como cristianos no estar dando una señal como debiéramos de darla, porque pudiéramos estar abatidos, pudiéramos sentirnos de alguna forma desamparados, pudiéramos sentirnos envueltos en miedo y desesperanza. Pero el Señor nos dice a nosotros que su gracia es suficiente. Es su gracia suficiente porque estamos hablando del favor, del poder y de la justicia de Dios sobre nuestras vidas para testificar de Cristo, como lo hacían los discípulos, como Esteban, para hacer grandes señales. Y ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 10, leemos. 7:10. Cuando huyó lo que la gracia produce. Estamos ahí, dice, versículo 9, leamos.
9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mis hermanos, hablar de gracia es hablar de que Dios está conmigo. Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de que no estamos solos. José se encontraba en una tierra que no era su tierra, en una condición de esclavo. Mas, sin embargo, la gracia de Dios, la misma presencia de Dios sobre su vida, hizo que José hallara esa misma gracia, ese poder se manifestara a Faraón y Faraón lo pusiera sobre todas las cosas allá sobre su casa. Entonces, qué bueno, mis hermanos, que nosotros podamos entender que esa misma gracia está sobre ti. Esa misma gracia está sobre mí y de esta manera poder dejar que la expresión de la gracia primeramente hable a mi vida y de esta manera yo pueda hacerle señales a otros. Ahora, la gracia se manifiesta cuando hay debilidad. Y de acuerdo a lo que leemos allá, volvamos al libro de Segunda de Corintios, por favor. En el capítulo 12 leíamos. Versículo 9. Segunda de Corintios 12:9. Hemos visto los beneficios de la gracia, pero también hemos de ver de alguna manera cuándo es que se manifiesta esta gracia y qué produce en nosotros la debilidad para con Dios. Versículo 9 dice: me ha dicho, bástate mi gracia. Y dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando yo descanso en la gracia del Señor, aquella debilidad, en esa gracia, dice la palabra del Señor, produce que el poder de Dios, el poder de Cristo, sea manifiesto sobre nuestras vidas. En este tiempo de debilidad, mis hermanos, qué bueno que esa gracia haga y traiga a nuestras vidas una expresión del poder total de Cristo a nuestras vidas. Mire que esto es realmente lo que nosotros necesitamos en este tiempo y será el beneficio de la debilidad. Algunos diríamos, pero bueno, sería mejor que nos quite la debilidad. Pero es que si no pasamos por situaciones, el poder de Cristo no se manifiesta. Cuando vemos nosotros aquellas grandes hazañas en la Biblia, nos damos cuenta que hasta que Daniel no estuvo en el horno, el poder de Cristo no se manifestó. Que hasta que los amigos de Daniel no estuvieron en el foso de los leones, el poder de Cristo no se manifestó. Que hasta que David no estuvo enfrente de Goliat, el poder de Cristo, el poder de Dios, no se manifestó. Y en esta debilidad, mis hermanos, el poder de Cristo se ha de manifestar en nuestras vidas, porque recuerde que es su gracia. Ahora, las debilidades, mis hermanos, también nos mantienen humildes. Mire que cuando yo estoy fuerte, me siento grande, me siento que todo lo puedo. Pero cuando me duele una uña, siento una debilidad y ya hay algo que yo no puedo hacer. Muchas veces el Señor permite ciertas debilidades para que yo pueda reconocer que mi condición delante del Señor debe de ser siempre en humillación ante Él. Ahí en el mismo capítulo de 2 de Corintios 12, en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás,
que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Mire que hoy, mis hermanos, muchos de nosotros pudiéramos haber tenido una bofeteada de algo en lo cual nosotros teníamos nuestra confianza. Muchos de nosotros, de alguna forma, o la humanidad entera, basaba sus confianzas en lo que hoy en día no está. Muchos de nosotros y la humanidad entera, vuelvo y repito, tenían su confianza y decíamos tal vez, si yo no trabajo, no como. Y era una confianza, era de alguna forma una autosuficiencia. Y hoy en día nos damos cuenta sencillamente que estamos pasando por una situación a donde esto se convierte en una debilidad, pero esta debilidad ha sacado de muchos una fe de saber que aunque no estemos haciendo lo que hacíamos, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor añadirá a nuestras vidas aquellas cosas que Él sabe que a nosotros nos hacen falta. Pero puede que esto lo estemos aprendiendo hoy. Puede que antes decíamos nosotros, no puedo porque tengo que trabajar. Y aquel tengo que, no nos permitía poder tener corazones humildes a reconocer a Dios como nuestro proveedor, a humillar nuestras vidas y reconocer lo que dice la palabra, que todo don y toda buena dádiva viene directamente del Padre de las luces, independientemente que yo haga o no haga, porque recuerde que estamos hablando de su gracia, que es un favor inmerecido. También dice la palabra del Señor que las debilidades nos enseñan a depender totalmente del Señor. Y hoy en día, mis hermanos, ¿de quién estamos dependiendo? Totalmente de Dios, pero no hoy. Nuestra vida depende completamente de Dios, porque si vamos allá al libro de Juan, en el capítulo 15, hay una expresión que no se nos debería de olvidar nunca. Juan 15. Recuerden que estamos en la iglesia. Me voy a poner para ti. Juan 15 dice la palabra del Señor. Leemos, vamos a leer desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, el Padre es el labrador. Amén. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y oiga esto, porque separados de mí, Nada podéis hacer. Amén. Separados del Señor, nada podemos hacer. Y esto a veces lo aprendemos, mis hermanos, hasta que estamos en aquella debilidad. Pero qué bueno es cuando nosotros vivimos sabiendo que separados de Él, nada podemos hacer, y esto mantendrá nuestras vidas siempre sujetas a la voluntad y el poder del Señor. Ahora, en la debilidad también, mis hermanos, hay muchas cosas, y yo sé que si yo le pregunto a usted, hay tantas cosas que en este corto tiempo han pasado tal vez más de lo que pasó o pudo haber pasado en el tiempo largo de ser cristianos. Porque hay momentos tan cortos en situación difícil. Es como cuando usted va en un avión y aquel avión comienza a tener turbulencia y se comienzan a prender todas las luces. Usted ahí y yo podemos orar más de lo que hemos orado tal vez en 5 años en un espacio de 3 minutos, porque nos vemos en peligro, porque vemos que hay una situación en la cual sencillamente dependemos de Dios y vamos a hacer y a usar aquello que sabemos que podría ayudar, y en este caso es la oración. Qué importante saber, mis hermanos, que hay una turbulencia constante
que nos debiera de mantener siempre reconociendo a Dios. En la debilidad también, mis hermanos, nosotros reconocemos la necesidad del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Mire que la Biblia nos hace un llamado a nosotros a vivir y tener una relación diaria, plena, total y completa con el Espíritu de Dios. Cristo lo dejó para eso. Cristo no dejó al Espíritu de Dios para que si queríamos lo llamáramos, lo buscáramos. No, Cristo lo dejó para que Él tuviera en nuestras vidas una función, y es la única manera en la cual nosotros podemos mantener nuestras vidas firmes en el Señor. Acompáñame al libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8:26 por acá. Después de los 8, 26. Gloria al Señor. Leemos. ¿Qué? 8:26. Dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, en estos tiempos de debilidad o en todo tiempo, la relación con el Espíritu Santo es de suma importancia. Pero mire que puede que este tiempo en específico, este espacio de tiempo que hemos vivido, nos ha permitido tener una relación, será mayor y constante con el Espíritu de Dios, porque de alguna forma hay una presión, hay algo que nos está empujando a nosotros buscar algo. Pero qué bueno, porque si no hubiese tal vez esta debilidad en nuestro diario vivir, no hay tiempo para relacionarnos con el Espíritu de Dios. En nuestra ocupación diaria no hay momentos para poder buscar la dirección de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y quisiéramos terminar entonces con lo que el apóstol Pablo nos dice allá en 2 de Corintios. Volvemos nuevamente al capítulo 2, versículo 10. ¿Será este el versículo a memorizar para la próxima semana, mis hermanos? Ahí lo dejamos de tarea. 2 de Corintios 12, 10. Para que en la semana sea el verso con el cual mantengamos día a día nuestras vidas en plena confianza en el Señor. ¿Qué 12? Sí, 12. 2 de Corintios 12, 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, mire que este no es el único tiempo que nosotros hemos vivido así. No será el único tiempo tal vez a donde hemos escuchado de muchas muertes, porque han habido otras catástrofes. Lo único es que ahora esto nos ha impactado de frente a nosotros. Pero no mucho tiempo atrás tuvimos el terremoto de Haití, en la cual murieron casi 200 y pico mil de personas. Pero no fue nuestra debilidad, porque a nosotros no nos paró el trabajo, a nosotros no nos paró la salida, a nosotros no nos paró nada. Y eso sencillamente no provocó en nosotros una debilidad. Hace poco también, algunos años, hubo el tsunami que también arrasó con una cantidad de vidas impresionantes. Pero no fue mi debilidad, porque de alguna forma no había tal vez nadie de mis familiares, no me pararon el estilo de vida, no me quitaron la libertad de salir y de hacer. Y por esa razón, sencillamente, no hubo tal vez
lo que hoy estamos hablando nosotros, cada una de estas debilidades. Pero hoy, mis hermanos, que esto está tocándonos, qué bueno que deje en nosotros esta buena escuela, esta buena enseñanza. Y si hemos empezado a buscar a Dios como lo estamos haciendo ahora, de una manera más intensa, en familia, hemos levantado altares en nuestras casas, tal vez siempre escuchábamos, qué bueno leer la Biblia en la casa, pero no lo lográbamos hacer. Qué bueno como familia sentarnos a escuchar una predicación, pero no lo lográbamos. Y ahora el Señor nos lo permite. Qué bueno que cuando todo esto pase, mis hermanos, nosotros podamos seguir reconociendo a Dios y seguir reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. Y terminar también nosotros siempre en el corazón diciendo que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Amén. Yo le bendigo. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Le doy gracias a Dios por su vida. Y ahí donde usted está en esta hora, yo lo invito a que cierre sus ojos y hagamos esta oración al Señor, dando gracias por su gracia. Gracias. Porque entendemos que su gracia es favor, poder y su justicia. Señor, te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Te damos gracias, oh Señor, porque tu gracia se manifiesta en nuestras vidas, oh Señor. Te damos gracias, oh Rey Padre Celestial, porque tu brazo no se ha cortado, Señor. Y tu misericordia tampoco se ha cortado, bendito Rey. Te damos hoy gracias por el recordatorio de tu palabra a nuestras vidas. Te damos gracias por la exhortación que a través de tu palabra traes a nuestras vidas, oh Dios. Pedimos perdón si nos habíamos olvidado de que tu gracia está sobre nosotros. Y tal vez habíamos dejado de hacer buenas señales. Tal vez habíamos dejado, bendito Rey Padre Celestial, de testificar del Cristo de la gloria. Pero qué bueno que a partir de hoy, Señor, nosotros podamos declarar que en tu gracia, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, Señor. Bendigo pues a tu pueblo. Bendigo cada familia, Señor, que está escuchando, bendito Rey Padre, en esta hora, este mensaje, Señor. Cada hogar, bendito Rey Padre Celestial. Oramos, bendito Rey, los unos por los otros, por cualquier, Señor, necesidad que pudiera haber, sabiendo, bendito Rey, que tu gracia es suficiente, bendito Dios, para su, bendito Rey, de cualquier necesidad, bendito Señor, en cada casa, en cada familia y en cada hogar, bendito Rey Padre Celestial. Señor, que este resto del día sea un día, bendito Rey Padre Celestial, en tu paz, en tu gozo, en tu regocijo, en fe y en confianza de saber, bendito Rey Padre Celestial, que en ti, Señor, estamos seguros, que en ti estamos completos, bendito Rey Padre Celestial. Que nuestra relación con tu Espíritu Santo, bendito Rey, vaya de aumento en aumento, bendito Dios Padre. Y después que esto pase, Señor, no levantemos las anclas. Señor, no levantemos, bendito Rey, lo que hemos comenzado a hacer, sino antes bien lo sigamos haciendo, porque creemos, bendito Rey Padre, que los tiempos no anuncian, bendito Señor, que debamos levantar las anclas, sino antes bien, Señor, que estemos bien fortalecidos en ti, bendito Rey Padre. Te doy pues gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Y amén. Ahí donde está, denle un aplauso a Cristo en esta hora. Es digno de gloria, de alabanza y de toda exaltación. Gracias te damos, Señor. Amén. Tu iglesia, te bendigo. Y que este resto de día sea en paz y en gozo ahí en familia. Amén. Todos. Amén. 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 Y le bendiga, cuídese mucho y seguiremos entonces en contacto a través de este medio. Dios le bendiga. Amén. Un abrazo a todos. Amén. Amén.